Amigazos, bienvenidos a un nuevo video sobre su telenovela favorita, La Casa del Dragón. En esta ocasión tenemos el capítulo titulado The Burning Mill, o como me gusta decirle a mí, el pleito de mamás y la masculinidad tóxica. Una sinopsis express. Se dan las primeras escaramuzas de la guerra, primero con los Bracken y los Blackwood, quienes ya tenían sus propias razones desde antes para matarse entre sí, por una añeja rivalidad que ya nadie recuerda cómo inició, aunque vimos un atisbo de ella en la temporada pasada, en aquella escena donde Rhaenyra está haciendo audición para conseguir esposo, y ahí se enfrentan un par de mozalbetes, uno de cada casa, y uno termina matando al otro. Daemon toma Harrenhal, donde no le oponen absolutamente ninguna resistencia, aunque ahí conoce a la bruja Alice Rivers, un personaje muy enigmático que en el texto no queda muy clara cuál va a ser su influencia, pero que acá lo mete en un trance donde el eterno príncipe se encuentra con la Rhaenyra morrita y empieza a sentir culpa por sus graves errores. En el capítulo vemos una presión constante de los lores que aconsejan a Rhaenyra para que use el poder de sus dragones en la guerra, toda vez que no tienen un ejército propio. A prudent ruler. En el lado opuesto, con los verdes, Aegon II está ansioso por emprender acciones de guerra y termina mandando a Ser Criston, aburridísimo Cole, a Harrenhal para hacerse con los ejércitos de las tierras de los ríos. Una constante en el episodio es cómo las mujeres en general rivalizan contra la vehemencia de los hombres por emprender acciones imprudentes. Son como niños jugando a la guerra, sin estar muy conscientes de lo que va a implicar. Por ejemplo, vemos esta necedad en Corlys Velaryon, por supuesto, Criston Cole, en el propio Daemon, y no se diga en Aegon II. Rhaenys es la voz de la razón más constante, incluso aconsejando a Rhaenyra. There is no war so hateful to the gods as a war between kin. Pero también es la más ignorada. Finalmente, en el reencuentro de las amiguitas de la adolescencia, Alicent y Rhaenyra, queda claro que este conflicto en buena medida comenzó por un pleito de mamás, que querían que sus respectivos hijos se impusieran. Y por supuesto esto provenía del pleito de adolescentes de es que te casaste con mi papá, es que te encamaste con mi crush, y por ello todo el reino sufrirá. Como veredicto apresurado, una buena definición para este capítulo es que va a ser la tormenta antes de la calma, porque me parece que aunque es un muy buen episodio, el que verdaderamente lo va a romper es el que sigue, ya que este se titula Una danza de dragones, el cual ya sería el mid-season. Este fue el 3, el que sigue ya sería el 4 de 8. Hablando específicamente de este tercer capítulo, nos muestran todas las piezas que pronto van a caer en su lugar. Es decir, están sembrando cómo va a ser la confrontación entre Daemon y Ser Criston, posiblemente entre Daemon y algún otro jinete de dragón, y la muy próxima caída de los primeros dragones. Así como la intervención de Jace Velaryon, que ya se empieza a desesperar con su jefecita, quien en los textos es responsable de sumar al conflicto a las semillas del dragón. Sin spoilerear demasiado, solo puedo decir que personajes como el que se nos presenta en este capítulo llamado Ulf el Blanco, nieto del rey Jaehaerys y medio hermano de Daemon y del finado rey Viserys, así como Adam, aquel que vimos en la costa recogiendo almejas, y Hugh Martillo, el que lo vimos con su hija en el capítulo pasado, los tres tienen que ver con este concepto y serán personajes muy prominentes de cara al conflicto. Rhaenyra se infiltra en King's Landing disfrazada de septa para tratar de negociar la paz con Alicent. Esta se da cuenta del error que cometió malinterpretando las últimas palabras de su finado esposo Viserys. Pasando ya rápidamente a las OP y reflexiones. Me encantó cómo en este capítulo se combina la maestría de la narrativa audiovisual con actuaciones contenidas, miraditas claves y conversaciones en las que parece que no está sucediendo nada, pero que realmente están abonando mucho a la trama y al drama. Se mueven realmente un montón de piezas en el tablero. Particularmente disfruté mucho esta conversación de Rhaenys aconsejando a Rhaenyra, la cual tiene un paralelo muy claro hacia Game of Thrones con Lady Olenna aconsejando a Daenerys. Be a dragon. Después tenemos la manipulación de Larys Patizambo hacia el rey Aegon II, donde queda claro que Larys solamente está viendo por sus intereses y realmente no le tiene lealtad a nadie, ni siquiera a su propia familia, y quiere aprovechar el vacío de poder que dejó la mano del rey al irse a combatir. Es muy fuerte como Olenna Targaryen perdona a su jefecita, quien estaba hecha un manojo de autocompasión, que la disfrazaba de lástima por su hija, pero pues que realmente sí sentía culpa, ya que al haber estado con Criston impidió que Olenna tuviera un guardia. Y bueno, hablando de culpa, ¿qué me dicen de Daemon? Quien finalmente se rompe al ver estas visiones que le están poniendo, por un lado, Alice Ríos, You will die in this place. y por otro lado, la intervención pareciera de los dioses del norte, de los dioses antiguos. Ahí se ve por ahí un arbolito, y además tiene sus raíces empotradas en el castillo. También destaca cómo se burlan otra vez de Aemon,
ya subido de tono un montón respecto a cómo lo hacían cuando eran niños, y cómo este, pues sí, poderoso guerrero está completamente roto por dentro. Otro momento que para mí destaca bastante es cómo Aegon se mira en el reflejo y se da cuenta que no la va a armar. Mira bien, voy a ser una novia ideal. También este momento en el que le dan sepultura a los gemelos, a Rick y Eric, y cómo se corta a Ser Criston coincidiendo por ahí el eje de miradas, como reforzando este asunto de que él sabe que es su culpa haber mandado a su muerte a Ser Arry. Se nota que este capítulo y en general ya se tiene mucho más billete, mucho más presupuesto, pero que este se está utilizando con mucha sabiduría. Por ejemplo, hay un montón de efectos prácticos. Toda la batalla que no se ve propiamente, pero que vemos las consecuencias entre los Bracken y los Blackwood, son efectos prácticos. Se escaneó el rostro de varios actores para imprimir después una réplica ya puesta ahí en el campo de batalla masacrada. No es maquillaje, sino que pues está recreando como tal un montón de cuerpos de una forma muy siniestra y solo con pocos realces de postproducción en el fondo. También destaca particularmente toda la escena de Baela montando a Moondancer y después persiguiendo a estos caballeros del verano, la cual requirió varios procesos tanto de efecto práctico como de postproducción y que creo que está muy bien lograda. También ahí en el behind the scenes confirman con la directora, la señorita Patel, que los huevos que Rhaenyra le entrega en custodia junto con sus hijos pequeños a Reina son los huevos que después Daenerys resucitará para convertir en Drogon, Rhaegal y Viserion, ya que se habían convertido en piedra. Gran dato. A mí me queda la duda si solamente era como el reciclaje del prop, pero se veían demasiado emocionadas, así que sí suena como que se está modificando un poco el canon a crear una línea directa entre esta temporalidad y la de Game of Thrones. Se me hizo muy curioso cómo hay frases que ya se relacionan en automático con ciertos conceptos, como de la masculinidad tóxica, y aquí tengo este ejemplo. Call it what you will. I call it war. Call it what you will. Let's call it war. Conclusiones. La temporada 2 de su telenovela favorita, La Casa del Dragón, va muy bien. Está llegando a niveles de calidad narrativa que creo que se acercan mucho al techo de lo que fue Game of Thrones. Los personajes se sienten muy bien construidos y este universo se siente vivo. La verdad está espectacular. Me emociona mucho cómo a través de ciertas conversaciones podemos entender de la dimensión, no solo de las casas, de la cantidad de soldados, sino de lo enorme que es este continente. De manera que a los personajes les toma meses llegar de un punto A a un punto B y frecuentemente van a llegar tarde a las batallas o a los conflictos. Algo que se les olvidó por completo en las últimas 2 temporadas de Game of Thrones. Y sí, los jinetes de dragón pueden cubrir grandes distancias en poco tiempo, pero pues esta era una característica que les otorgaban estas magníficas bestias. En general estamos viendo de manera temática cómo los hombres están ansiosos por emprender la guerra y no escuchan a las mujeres que están tratando de evitar a toda costa la destrucción del reino y por ende de los dragones, que se harán añicos entre sus arpas y dientes. Sí tengo que reconocer que se me hizo un poco tierno ese momento donde Alicent se saca el relleno del bra y se lo da a Ser Criston para indicarle que pues de alguna forma le desea que no se muera en la batalla. Vamos a ver cómo le va. Ya se me andaba olvidando decir que esta cadenita de manos que trae Ser Criston es tal cual habían descrito en el libro el distintivo que representaba a la mano del rey, solo que por alguna razón en la versión audiovisual se usaba este fistolito como el que tenía Ser Otto, y por razones obvias Ser Criston necesita la cadenita. Te dejo acá esta lista de reproducción completa con todo lo que va de esta serie, así como de la temporada pasada, y por ahí un videito por si quisieras ver la otra serie que está compitiendo por tu atención en este verano, The Acolyte. Yo soy Dani Divagues y a ver si duermo hoy. Si me quieres invitar un cafecito, aquí abajo va a estar un enlace.